Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los que nos puedan estar viendo a través de este medio de comunicación, estas redes sociales. Que la gracia del Señor esté sobre cada uno de los amigos y también todos los hermanos que nos puedan escuchar. Estamos un poquito tarde porque estamos haciendo unas conexiones de prueba antes de empezar. Teníamos un pequeño problema. No sé cómo ustedes me pueden ver a través de sus comunicadores, laptops o celulares. Espero que me estén viendo bien. De este lado le habla el pastor Noel Moaneri, pastor de la Iglesia Cristiana Camino a la Libertad en el INVI de Los Minas. Estamos transmitiendo desde República Dominicana, de este lado del mundo, de este continente norteamericano, pero en el área latina, para todo el mundo. Hoy vamos a tener un tema en el cual nosotros queremos que los amigos presten mucha atención con lo que vamos a estar hoy predicando, con la palabra que vamos a exponer. Y el tema que vamos a estar hablando, Dios mediante ya, es un tema que está al diario vivir, la incredulidad de los que se endurecen. Ese es el tema que Dios ha puesto en mi corazón, la incredulidad de los que se endurecen. Y si usted puede escuchar lo que es incredulidad, cualquiera puede decir, bueno, un incrédulo es aquel que no cree y simplemente. Quiero decirle que un incrédulo no solamente es aquel que cae en la categoría de no creer como los ateos, porque mayormente nosotros nos encasillamos en ese grupo al que nosotros le decimos incrédulo. Tú eres un incrédulo porque no crees. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a una definición del diccionario normal, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que la incredulidad, su origen etimológico, es una palabra que proviene latina, incredulitis, que también su concepto o significado en el mundo secular es el sustantivo femenino. Esto es un vocablo que hace referencia a animadversión, repugnancia o aversión o aborrecimiento, o obstáculo, dificultad o impedimento en creer algo que no se puede ver, que no está firmado, que no está demostrado. Más de todo del individuo o persona, la falta de carencia de fe. Ese es lo que por definición del diccionario bíblico se le llama un incrédulo. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a nosotros que la incredulidad es todo aquel, toda persona que no está haciendo la voluntad de Dios. Claro está. Hay un tipo de incrédulo en el cual la Biblia dice en el Salmo 14:1 que dice el necio en su corazón que no hay Dios. La Biblia lo llama necio. Todo aquel que ha tratado de luchar en contra de la existencia de Dios, ya en este punto refiriéndonos a los ateos, los cuales la misma palabra de Dios no da a entender que existan ateos, sino más bien personas necias, como ya mencionábamos en el Salmo 14:1, que dice el necio en su corazón que no existe Dios. El incrédulo, como lo describe el Salmo 1, es una persona que lleva en su corazón mayormente una amargura o ha tenido una dificultad para alcanzar o lograr algo. Y en este caso, su corazón se ha endurecido y trata de culpar a Dios. Estamos ahora mismo en el punto de aquellos que se llaman ateos, aquellos que están clasificados como no creyentes de Dios, aquellos que se levantan y blasfeman de la palabra de Dios y blasfeman también de lo que es Dios como omnipotente, creador del cielo, creador de todo, que en su omnipotencia, en su gran inteligencia y sabiduría, nos ha formado a nosotros.
Mayormente todo aquel que ha caído en la categoría de ateo y ha endurecido el corazón es porque, reitero, algo ha sucedido. Hemos encontrado personas que no conocieron a sus padres y por esa razón decidieron no creer en Dios. Nos hemos encontrado con personas que tuvieron un accidente de tránsito y hoy en día están paralíticos y por esa razón dudan y quieren luchar en contra de la existencia de Dios. Nos vamos a encontrar con personas que por todo lo que nosotros hemos recibido en este sistema caído, en este sistema que hemos heredado post Adán y Eva, todo lo que nosotros en adversidad hemos podido obtener o todas las pruebas que llegan a nuestra vida, nos vamos a encontrar con un grupo de personas que dicen la vida es demasiado mala, la vida es muy difícil para que exista un Dios como los que predican los evangélicos o los cristianos. Vamos a encontrar ese tipo de categoría de personas que van a rechazar tajantemente la creación de Dios. Tajantemente lo que Dios ha creado, pero también van a rechazar la existencia de Dios. La Biblia da a entender que eso es una necedad, reiteramos, que eso es luchar contra Dios. Además, la palabra del Señor nos ha mostrado a nosotros muchísima evidencia para aquellos que se llaman ateos, en este caso, para nosotros decirle que sí hay un Dios creador que lo ha organizado todo, pero que Él es justo, que Él es santo y que Él es perfecto, y que nosotros, sus criaturas, fuimos lo que entramos en la desobediencia desde un principio, desde cuando Dios creó a Adán y a Eva. La culpa de todo lo que ha pasado en este mundo, en este sistema, no es de Dios. La culpa es de cada uno de nosotros los seres humanos. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo del 23 al 26, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. También tengo para decirle a aquellas personas que se hacen llamar ateo, que el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento anuncia las obras de sus manos. No hay forma de que nuestra conciencia niegue la existencia de un Dios omnipotente, soberano, que todo lo puede. Un Dios inteligente, superior a nosotros, que ha creado el cielo, que ha creado las estrellas, que ha creado la lumbrera mayor, que la Biblia lo llama el sol, que ha creado las montañas, las nubes, que ha creado el mar, que nos ha creado a nosotros, seres inteligentes, que estamos por encima de toda la creación, de toda la naturaleza, estamos por encima de todo tipo de animal, sea acuático, terrestre o de aves que vuelen en el cielo. Nosotros los seres humanos estamos por encima de ello. Tenemos la capacidad de razonar, de usar en raciocinio lo que los animales no pueden usar. Y sobre todo Dios nos ha dado una conciencia que nos dicta a nosotros cuando hemos pecado, cuando estamos haciendo las cosas mal. Yo le tengo pena a los incrédulos en la categoría de ateo. Siento pena porque el tratar de luchar en contra de la existencia de Dios y su creación es una pérdida y es una tortura. Mayormente los ateos han caído en un dolor amargo, en un dolor constante. Los ateos sueñan con Dios, los ateos pelean con Dios porque saben que Dios es real, que Dios existe. Ahora, no es de sorprendernos nosotros lo que pasa en esta tierra, lo que estamos viviendo en estos tiempos tan difíciles, la dureza. Jesús dijo que antes de su venida, Jesús nos habló a nosotros de cómo iba a estar esta humanidad. El apóstol Pablo también en su carta pastoral le escribió a un pastor joven llamado Timoteo y le habló de cómo iba a ser el carácter de los hombres en los últimos tiempos. No tenemos que sorprendernos de las cosas que estamos viendo ahora. ¿Por qué tantas personas se han vuelto tan incrédulas? ¿Por qué tantas personas están
desbordados en sus pecados, en sus caminos, extraviados de la verdad, rechazando al Dios creador, rechazando al Salvador Jesucristo. La Biblia nos enseña a nosotros que la incredulidad, todo aquel que no está en los caminos de Dios, cae en la categoría de incredulidad y que está expuesto ya al infierno. Todo aquel, oye bien amigo, que me escucha a través de estas comunicaciones sociales, estas redes sociales, si todavía tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si todavía tú no has entregado tu alma y tu voluntad para que Dios la gobierne, tú estás en la categoría, óyeme bien, de ir, tú estás expuesto al infierno. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, y te voy a citar, amigo, que nos escucha, un pasaje bíblico muy famoso que todos nosotros lo hemos citado para predicar y tal vez, no sé si en el mundo, pero creo que en este continente es el pasaje más famoso, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye bien, amigo, para obtener la vida eterna tiene que creer. Y no simplemente creer, como dicen la gallina, creo. El creer equivale a obedecer lo que Dios nos manda hacer. Dios nos manda a nosotros a arrepentirnos de todos nuestros pecados, de todos nuestros caminos extraviados fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios es equivalente a incredulidad. Todo tipo de pecado, y te lo voy a mostrar un poquito más adelante. Ahora sigue diciendo el versículo 17 del libro de Juan capítulo 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para eso vino el Hijo de Dios, Jesucristo, a esta tierra, para que tú y yo, que estábamos, en el caso mío, antes en la condición de incrédulo, yo ahora tengo vida eterna por medio de Jesucristo, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, amigo y amiga, que pueden escucharnos. Dios quiere que tú pases de la incredulidad y del camino que lleva hacia el infierno por estar en tus pecados. Él quiere llevarte a la vida eterna. Dice el versículo 18. Porque el que en Él cree no es condenado. El que puede creer en Cristo no es condenado. El que ha creído en Jesucristo no va rumbo al infierno. El que ha entregado su vida a Jesucristo está justificado por Dios, está perdonado por Dios, porque de la única forma que usted y yo, amigo, podemos tener el perdón, la justificación, la redención delante del Padre es a través de Jesucristo y salirnos del camino que nos lleva al infierno. Sigue diciendo, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oye bien, amigo, si tú no puedes creer para obedecer a Dios, tú estás condenado antes de morirte. Eso es lo que dice la palabra y esa es la interpretación. Todo aquel que anda en su propio camino, por ejemplo, dice el proverbista Salomón en Proverbios 12:14, hay camino que a los hombres le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas del mundo antiguo, de muchos años atrás, que por andar en su incredulidad y en sus pecados fueron condenados. Tenemos, por ejemplo, en los tiempos de aquellos hombres antes del diluvio. Si nosotros pasamos rápidamente al libro de Génesis, amigo que me escucha, si tú tienes una Biblia o si no la tienes a mano, si tú vas en una guagua, si tú estás ahora mismo en el trabajo, en tu break, donde quiera que tú estés, pero grábate esto. Oye lo que pasó miles de años atrás. En el libro de Génesis capítulo 6, verso 5
en adelante dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Oye bien, así estamos hoy en día, y hemos caído en una categoría que la incredulidad ha borrado el entendimiento. Aquellos hombres en los tiempos de Noé, en los tiempos del diluvio, por su incredulidad, por andar en su propio camino, lejos de la voluntad de Dios, aquellos que le pasaron por encima su conciencia, ese dispositivo que Dios puso en nuestras mentes o nuestra alma o nuestro corazón, en todo nuestro ser, para nosotros atender la voz de Dios. Por ejemplo, aquellos que salen a atracar, a delinquir, aquellos que hablan mentira, aquellos que roban, aquellos que andan cometiendo adulterio, saben que lo están haciendo mal. Aquellos que exprimen al obrero y no le pagan el salario justo, ellos saben que lo están haciendo mal, porque hay una conciencia, pero en sus pecados, en su designio, en su maldad, prosiguen hacia adelante y no se arrepienten, están expuestos al infierno. El mundo en los tiempos de Noé fue anegado en agua, sigue diciendo la palabra de Dios. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios se molestó y, como Él es justo, castigó al mundo en los tiempos de Noé. Lo castigó y mandó un diluvio. Salvo Noé encontró gracia, y sus hijos y la esposa de sus hijos. Pero, ¿por qué pasó eso a aquellos hombres? Aquellos hombres en los tiempos de Noé. Aquellos hombres que bíblicamente simplemente estaban en una época prácticamente en la creación, o mejor dicho, en la posesión del hombre en la tierra. Los hombres del diluvio, desde que Adán hasta Noé, simplemente habían pasado 1001 cuantos años, tal vez 1200 años. Los hombres tenían muy poco tiempo en la tierra, pero por la maldad de ellos, Dios mandó un diluvio. Y la ciencia que se ha vuelto incrédula, que ha endurecido el corazón para no creer la palabra de Dios, por la definición que hablábamos ahorita, la ciencia quiere ver para creer, y por eso se vuelve incrédula, porque la fe no se razona muchas veces. La razón entra al individuo en la fe cuando ya está convertido, cuando el Espíritu Santo ya está en nuestros corazones. Nosotros razonamos con fe. Pero el que no tiene a Cristo, el incrédulo, el que ha endurecido el corazón, no encuentra sentido a tener fe. A pesar de las evidencias de todo lo que Dios ha creado, lucha en su corazón y resiste. Bueno, los hombres en los tiempos de Noé, la incredulidad borró el entendimiento, y eso trajo a ellos dureza de corazón, y por eso Dios lo castigó. Y todos, con excepción de Noé, están hoy en día sufriendo en el castigo eterno. Pero no solamente se queda ahí. Pos del diluvio, en el libro de Génesis, nosotros nos vamos a encontrar con unos individuos, con una generación que fue dominada por un hombre que en hebreo su nombre, su significado significa el rebelde. Y es un hombre llamado Nimrod, el cual fue el fundador de Babel, la torre de Babel, pero también de la ciudad Babilonia, la primera ciudad civilizada post-diluvio. Este hombre se levantó, organizó personas para que luchemos, o ellos para luchar en contra de la existencia de Dios. Y Claudio Josefo, que es un historiador judío,
el cual nos arroja muchas luces con respecto a antigüedades judías, unos libros que están divididos en 3 tomos. Él enseña que Nimrod le dijo a los ciudadanos, comenzó a hacer una campaña en contra de Dios y a decirle, tenemos que hacer una torre fuerte, una torre alta, para que ese Dios que acabó con nuestros antepasados no nos pueda acabar a nosotros, no pueda destruirnos a nosotros. Tremendo error de Nimrod. Nimrod, su entendimiento se borró, su entendimiento se entenebreció, y en vez de humillarse y buscar a Dios, como lo hizo un buen grupo descendientes de Noé, que buscaron a Dios, que invocaron el nombre de Dios, que obedecieron a lo que Dios ya había hecho, a lo que Dios había establecido, pues Nimrod se levantó y una gran parte, más del 75%, 80% de aquella humanidad, se rebeló contra Dios. Fue motivado por este hombre, por la estratagema de este hombre, de Nimrod. Y dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 11, verso 4 hasta el 9, y dijeron a aquellos hombres, vamos a edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Tremendo error, nadie va a poder llegar al cielo de Dios. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y después de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Por endurecer el corazón, la incredulidad del que se endurece, Nimrod y todo aquel pueblo fue confundido. Si usted quiere saber de dónde vienen las lenguas, las jergas, los diferentes idiomas, ya usted tiene un capítulo y un versículo para estudiar. Y la misma ciencia ha determinado arqueológicamente que la Torre de Babel existió, que la Torre de Babel es real. Los arqueólogos la han encontrado. Y muchos arqueólogos, como un arqueólogo ya muerto llamado Ron White, él también ha encontrado muchísimas evidencias bíblicas antiguas que confirman que la palabra de Dios, las escrituras, son reales. El mundo en los tiempos de Nimrod, en los tiempos de la Torre de Babel, su entendimiento se borró. Y por eso aquel lugar fue llamado Babel, lo que hoy en día geográficamente es Irak. Ellos, su entendimiento fue borrado por su endurecimiento. También la palabra de Dios nos enseña a nosotros en el libro de Génesis capítulo 19 del 1 al 14, que hubo una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, una ciudad donde la perversión, la inmoralidad sexual, la homosexualidad, el lesbianismo, salvajismo, la zoofilia, todo tipo de pecado inmoral, sexual, delante de Dios, llevó a que sus corazones se endurecieran. Hoy en día estamos así. Hoy en día estamos viendo personas inmorales por doquier, a través de las redes sociales, a través de la radio. Muchos comunicadores son sexuales al hablar, al comunicar. Hablan con palabras de doble sentido, sexualizado. Personas que en sus mentes están simplemente inclinados
al sexo, pero al sexo inmoral. Hoy en día el adulterio es normal para la sociedad. La homosexualidad está creciendo como nunca. Pues esa ciudad llamada Sodoma y Gomorra, que también la ciencia, que también la arqueología, amigo que me escucha, tú que dices que eres ateo o agnóstico, la misma arqueología ha descubierto que esa ciudad era real y que está lo que hoy en día se llama el Mar Muerto. En toda esa zona, ahí estaba Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasó con esa ciudad? El pecado de la homosexualidad y lesbianismo, reitero, llevó a que esos habitantes de allí endurecieran sus corazones. La incredulidad en ellos fue por el pecado de la inmoralidad, como hoy en día se está viviendo este mundo, como hoy en día andan los adolescentes. La moda de los que trazan la moda, de los artistas, ¿no se han dado cuenta ustedes que la ropa mayormente que visten los famosos son ropa o vestido para resaltar lo que Dios ha establecido, que en público no sea resaltado? Los pantalones que utilizan los jóvenes de hoy en día, los pantalones que utilizan las jóvenes de hoy en día, es para resaltar los genitales prácticamente. Estoy hablando claro porque eso es así. Y así estaban los moradores de Sodoma y Gomorra en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Lot. Y por esa inmoral conducta y depravación, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra y los habitantes de ellos, su entendimiento se borró delante de Dios y Dios la destruyó en su ira. También la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el pueblo judío, el pueblo que Dios llamó, el pueblo de donde vienen los patriarcas, el pueblo de donde vino por genética en cuanto a su encarnación Jesucristo, donde Él nació, el pueblo judío en sus inicios, cuando salió de Egipto, cuando Dios lo libertó, cuando Dios utilizó su poder y tuvo que destruir la economía y todos los dioses mitológicos de los egipcios, específicamente o especialmente el último, que era el faraón, porque para los egipcios los faraones eran el dios supremo. Ellos tenían diferentes dioses. Tenían a Horus y unos cuantos más. Y Dios, por la incredulidad de los egipcios, específicamente del faraón, Dios mostró su poder. Pero el pueblo judío que estaba llamado a creer en Dios, el pueblo que vio el mar rojo dividirse en Dios, que vio las evidencias de Dios, el pueblo que cruzó en seco, el pueblo que vio el ejército del faraón ser anegado, y hay prueba arqueológica que en el mar rojo hay resto de caballería, de ruedas que datan de 3.450 años, 3.500 años atrás. Y específicamente, esa es la cantidad de años específicamente aproximada de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cruzó el Mar Rojo. Hay pruebas arqueológicas, hay grabaciones, usted lo puede buscar en YouTube, de hombres que han grabado las ruedas que están allí, los carruajes, que hay cráneos en el fondo del Mar Rojo, que data de 3.500 años atrás. Ese pueblo de Israel cruzó el mar viendo las señales de Dios. Ese pueblo de Israel comió maná en el desierto. Ese pueblo de Israel vio a Jehová pelear por ellos, destruir ejércitos. Ese pueblo que salió no pudo entrar en la tierra prometida, y no entró porque su entendimiento se borró, se embotó, porque no quisieron obedecer a Dios. No quisieron permanecer en Dios, con excepción de unos cuantos. Cuando ese pueblo dijo a Moisés, y que Dios escuchó, porque Dios todo lo escucha,
ahora vamos a morir en este desierto. Cuando ellos escucharon la noticia de falta de fe de 10 espías que fueron a espiar Canaán o Palestina, y vinieron con la mala noticia de que ellos eran insignificantes delante de los cananeos con muy poca fe, a ellos se le olvidó que Dios había abierto el mar rojo y que le había sustentado en esos 40 días y le había dado agua cuando tenían sed y maná. Ellos dijeron, nosotros no vamos a poder con ellos. Dios se airó con ese pueblo incrédulo. No entraron a la tierra prometida más. Los hijos de ellos, Dios dijo, ustedes no van a entrar, pero sus hijos sí van a entrar. Y entró una generación después a la tierra prometida, 40 años después, cuando todo aquel pueblo, el cual Dios rechazó, y como dice en Hebreo capítulo 3, no pudieron entrar en el reposo. Si pasamos a Hebreo capítulo 3, el apóstol Pablo, a manera de reflexión, a manera de advertencia, nos habla a nosotros y nos exhorta a que mantengamos una confianza en Dios. Y en el libro de los Hebreos, capítulo 3, el apóstol Pablo nos exhorta de la siguiente manera. Si pasamos al libro de los Hebreos, capítulo 3, verso 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Lo que le estaba explicando, Dios se disgustó. Y sigue diciendo, y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entraron a la tierra prometida. Mirad, hermano, dice el apóstol Pablo en el versículo 12, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pablo aquí, a manera de reflexión, le habla a los judíos, a los hebreos. Digo Pablo porque se le atribuye a Pablo. Con exactitud, los teólogos y eruditos no saben con exactitud quién escribió la carta a los hebreos. Muchos le atribuimos este mérito a Pablo. Voy a utilizar el nombre de Pablo por si algún teólogo erudito me está escuchando. Pues el apóstol Pablo le dice a estos hebreos, porque ellos manejaban bien su historia, porque ellos conocían lo que sucedió con sus antepasados, no endurezca el corazón. Si ya tú has conocido a Cristo, ahora me refiero a los que están en el camino, a los que decidieron dar un paso y que tal vez no han podido creer correctamente. Me refiero a los que están ahí entre dos aguas, que todavía no han nacido de nuevo. Pues no endurezca el corazón, amigo. La Biblia, a manera de advertencia, te llama a que crea para que el Espíritu Santo pueda convencerte de todos tus pecados y Él pueda hacerte nacer de nuevo y que ocurra en ti una metanoia, una metamorfosis, una transformación en ese proceso que hace el Espíritu de Dios cuando llega a nuestras vidas. A manera de advertencia, mira, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La incredulidad de lo que se endurecen es el todo tipo de pecado que se practica. Ya le hablamos de aquellos en los tiempos de Noé que desobedecieron. Ya le hablamos de la ciudad de Sodoma y Gomorra por los pecados de inmoralidad sexuales. Ya le estamos hablando de los judíos y Pablo aquí, a manera de advertencia a este pueblo hebreo ya después de Cristo,
a esta comunidad hebrea le llama en advertencia: si ya creíste en Cristo, no vuelva atrás. Y si está entre dos aguas, decídete creer en Cristo. Gloria al Señor. El pueblo judío fue un mal ejemplo de incredulidad y dureza de corazón. No entraron a la tierra prometida los que vagaron por 40 años en el desierto. Ahora bien, en los tiempos de Jesús, y aquí vamos ya a concluir, mis amigos, en los tiempos de Jesús, los judíos en su mayoría no pudieron creer en Cristo y por eso hoy en día están vedados. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios que el entendimiento de ellos se embotó. ¿Por qué se embotó el entendimiento de los judíos? Les voy a poner un ejemplo. Si usted pasa conmigo al libro de Juan, en el libro de Juan, vamos a empezar a hacer un resumen del capítulo 11. En el capítulo 11 hay una familia, amigos internos de Jesucristo. María y Marta. Tiene un hermano llamado Lázaro. Ese hermano era amigo íntimo también de Jesucristo. Ese hombre murió. Jesús retarda la llegada a Betania, que era el lugar donde vivían María, Marta y Lázaro, para hacer un milagro para que puedan creer los judíos. Cuando Cristo resucita a Lázaro, ¿qué lo resucita? Vaya la redundancia, 4 días después de su muerte, porque para los judíos y todo el mundo antiguo, ningún ser humano podía resucitar 4 días después de su muerte. No podían resucitar. Mas, sin embargo, Dios, en su poderoso poder manifestado a través de Cristo, resucitó a Lázaro con 4 días de muerte. Lázaro resucita, pero el fanatismo judío religioso, por beneficio propio, no quería aceptar la resurrección del apóstol, de Lázaro. No quería aceptar lo que había sucedido. E inventaron un complot para matar a Lázaro y para también matar a Cristo. No pudieron. En el capítulo 12, verso 27, Jesús dice de la siguiente manera: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Oigan, Jesús orando, no turbado, sino con dolor por la incredulidad de los judíos. Delante de todos los judíos que estaban ahí, vino esa voz: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dice el versículo 29, y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Jesús respondió y les dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora el juicio de este mundo es. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, refiriéndose a Satanás. Escucharon la voz, pero no creyeron en Jesús. Si pasamos al versículo 37 de este capítulo 12 de Juan, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también Isaías dijo: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Aquí es que está el peligro, hermano, de los incrédulos que endurecen el corazón. Porque cuando usted rechaza la palabra de Dios, amigo que me escucha,
Cuando usted lucha y alterca contra Dios y rechaza, endureciendo su corazón, la voz del Espíritu Santo, entonces a Dios no le queda otro remedio que soltarlo en banda. Como decimos aquí en República Dominicana, por si me escucha otro extranjero, Dios te suelta, te deja. Y cuando Dios deja una persona, cuando Dios suelta a una persona, se queda su entendimiento embotado, entenebrecido, y no hay forma, amigo, de que usted pueda ser salvo, de que usted pueda creer, porque usted mismo rechazó a Dios, porque usted mismo altercó contra Dios, porque usted mismo se propuso en su corazón de ir en contra de la voluntad de Dios, porque usted mismo quiso ponerle regla a Dios, porque usted dijo: yo creo en Dios, pero a mi manera. Y Dios nos enseña a nosotros que no es a nuestra manera, sino más bien como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios, que esta palabra no pasará. Esta palabra de Él se cumplirá y hará todo lo que Él quiera que haga. Se va a cumplir y se está cumpliendo. Pues Isaías, profetizando algunos 700 años antes de Cristo, o sea, 2700 años, antes de Cristo, era actual, nos sigue diciendo a nosotros que hay personas que ven con los ojos, que oyen con los oídos, pero no quieren obedecer y endurecen el corazón. Ese es el endurecimiento de los incrédulos, porque rechazan a Dios, rechazan la palabra de Dios. Hay personas que han tenido sueños, hermano, y a mí no me gusta basarme mucho en los sueños, pero hay personas que Dios ha permitido que sueñen y Dios le ha hablado a través de sueños. Dicen: es verdad, sí, pero no quiero obedecer. Aunque no lo dicen de boca, pero su actuación demuestra que no quieren obedecer a Dios. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ay, amigo, no ames tanto lo que digan de ti los hombres. Tú que dices: yo no me convierto, no acepto a Cristo, no busco a Cristo, porque mi papá es jefe de la policía, porque mi papá es fulanito de tal, porque mi papá es empresario fulano de tal, o porque estoy en un estatus social que si yo digo ahora que soy evangélico se van a reír de mí. Mira, hermano, amigo, no importa quién se ría. Usted lo que tiene que hacer es correr a Dios, buscar a Dios ahora que se puede buscarlo, antes de que Él quite su manto de misericordia de usted. Usted que ha luchado desde su juventud, atercando contra Dios. Si Dios existe, ¿quién creó a Dios? ¿Quién es el papá de Dios? ¿Quién es el abuelo de Dios? Usted que ha querido negar a Dios y se ha endurecido en su incredulidad por su pecado, el llamado es que se arrepienta, busque la gloria de Dios, no la gloria de los hombres. Hay personas que no vienen al evangelio porque saben que van a tener que dejar muchas cosas que a ellos le agradan. En una ocasión le estaba hablando a un empresario, y no voy a decir su nombre. Tuve el privilegio de hablarle a una persona dueño de un restaurante, y con lágrima él, después que le prediqué, me decía: pastor, si yo me convierto ahora, yo voy a dejar de producir dinero, yo voy a dejar de obtener mucha ganancia en este tiempo, yo no me quiero convertir ahora, pastor. Y le salían las lágrimas delante de mí, y yo le decía: usted tiene que buscar a Dios por encima de toda esta gloria terrenal. Jesús dijo en una ocasión, dijo Jesús: ¿de qué le vale al hombre si ganara a todo el mundo y al final perdiera su alma? De nada vale. De nada vale. Ahora bien, si hay algo que Dios quiere, es que usted busque la gloria de Él
y que lo obedezca a él y no la gloria de los hombres, como pasaban con estos judíos que no podían aceptar a Cristo porque los fariseos estaban ahí mirándolo. A manera de reflexión, amigo que me está escuchando a través de estas redes sociales y este video que va a quedar grabado, a pesar de las luchas para la conexión, el mensaje es: si te pierden, si al final te vas al infierno, todo aquel que te predicó, Dios te lo va a mostrar allí en el infierno y te va a decir: no quisiste creer. Y el único lugar donde Dios no escucha es los que están allí en el infierno. Todo aquel que ha caído en el infierno, Dios no lo escucha. La misericordia de Dios es para los que estamos vivos ahora. Una vez se agote el reloj de arena en su vida, se le acabe este tiempo en la tierra, y si usted no fue alcanzado por la gracia redentora de Dios, lamentablemente usted va a estar condenado en el infierno. Y su conciencia, la cual muchos han traducido que es el gusano que nunca muere, como Jesús lo llamó, su conciencia le va a traer a su mente con mucha claridad todas las veces que Dios le habló a su alma, a su propia conciencia, y usted endureció el corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezca el corazón. Así que Dios bendiga su palabra. Dios bendiga a todos los que están conectados, a Santiago Rosario, Luz Neri, a Esther Méndez, a Kenia Moa, mi amada esposa, a Neudi, a Angie, a todos los demás que pudieron conectarse, a nuestro compañero de trabajo Belilla, Junior Álvarez, a Jennifer Pérez, no sé si está por ahí, nuestra amiga y hermana psicóloga, a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Camino de la Libertad, Esther Méndez, a César Maldonado, un amigo de mi infancia, a todos, incluyendo los amigos, a mi hermano Eliezer Moa cuando pueda ver este video, y a todos mis familiares. Les exhorto que corran hacia los pies de Jesucristo. Usted no va a poder por usted mismo, pero si usted le dice al Señor: transfórmame, cámbiame, Él lo va a hacer. Jesús dijo: venid a mí todos los que están cargados, cansados, trabajados, golpeados por el pecado, y yo os lo haré descansar. Muy buenas noches. Les habló desde República Dominicana, Santo Domingo, siervo de Jesucristo, Pastor Noel Moa Neri. Dios bendiga a todos.